Muy buenos días. Es un placer para nosotros encontrarnos otra vez con ustedes en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Es una bendición realmente la que ustedes nos dan a nosotros de poder estar en sus hogares y compartir con ustedes la palabra de Dios. Mi nombre es Raquel Contreras y yo soy la directora general de la Casa Bautista de Publicaciones Editorial Mundo Hispano, que se ubica aquí en la calle Alabama, en el número 7000, en El Paso, Texas. Es un privilegio para nosotros, como les decía, estar con ustedes durante todos estos meses estos jueves del mes de diciembre, acompañándoles en sus hogares, pero especialmente compartiendo con ustedes de la palabra de Dios. Como todos los jueves de este mes de diciembre, me acompaña el pastor Mario Martínez, pastor de la Iglesia Bautista El Buen Pastor aquí en El Paso, Texas. Bueno, gracias. Bendiciones, pastor, qué bueno que está con nosotros. Gracias por la bendición. También pienso lo mismo de usted acerca de la bendición que recibimos nosotros. ¿Cierto? Al presentarnos hoy. El Señor nos bendice mucho cuando nos permite acercarnos a los hogares de las personas y nuestros amigos, nuestros hermanos, y compartir con ustedes de la palabra de Dios. Realmente, todos el mes de diciembre, en que nos sentimos tan invadidos, incluso bombardeados, podríamos decir, con las celebraciones de la Navidad, que muchas veces nos confunden, porque nos hacen mirar mucho la música, los colores, los regalos, los compromisos, las comidas, y nos olvidamos del verdadero sentido de la Navidad, porque realmente la razón de la fiesta no es tanto el compartir, el regalarnos, disfrutar de los colores, la música, los olores de la Navidad, sino que realmente reconocer y adorar al niño de Belén, al Cristo, que es Hijo de Dios, que nace en Belén, para que nosotros podamos reunirnos otra vez con Dios, juntarnos otra vez con Dios, reconocer a Dios como Señor de nuestras vidas. Es a través del nacimiento de Cristo que se hace hombre, que viene aquí a la tierra a vivir en medio nuestro como hombre, pero sin dejar su condición de ser hijo de Dios. Es que nosotros nos acercamos entonces a Dios. El tiempo de Navidad es un tiempo muy especial. Algunos de nosotros nos dicen, no debemos estar celebrando de esta manera, no debemos darle tanta importancia a este acontecimiento, pero en realidad esta es una muy buena disculpa para declarar quién es Cristo, para declarar, usando los medios que el mundo ofrece incluso, declarar fuertemente que Cristo ha nacido. Entonces, pastor, esta mañana quisiera, primero que nada, una pequeña reflexión de su parte acerca del sentido de la Navidad. El sentido de la Navidad. Pues casi repetir, ¿verdad?, lo que acaba de decir, porque Él es el cumpleañero. Sí. Dicho muy prácticamente, a Él deberíamos entregarle los regalos. ¿Y cuáles regalos serían buenos para el Rey de Reyes, Señor de Señores? Yo creo que no consisten en cosas materiales, cosas intrascendentes, cosas temporales, sino más bien en un cambio radical producido por Él precisamente, que es es el más grande beneficio de su nacimiento. Él vino a darnos una vida nueva. En alguna ocasión Él declaró, yo vine para darte vida y para darte vida en abundancia. Y la abundancia que en un momento dado nosotros pensamos en nuestra mente, en nuestra cabeza, es bienes materiales, dinero, que la cuenta en el banco crece. Pero realmente lo mejor de todo son las cosas que no se ven, las cosas que son eternas. La bendición de practicar valores que Él mismo nos enseñó ya cuando estuvo en su ministerio, amar a los demás, preocuparse por los demás, enriquecer la vida de nuestros amigos, de nuestros vecinos, guiar a nuestra familia con los valores que Él nos enseñó también en su santa palabra. Entonces Navidad tiene un significado profundo y no queremos ser como aquel personaje que quiere echar a perder la Navidad. Los colores, las esferas, las nochebuenas, toda la estética, porque en última instancia la estética es una rama de la filosofía. Cuando observamos las cosas, reflexionamos, amamos, valoramos lo que Dios ha hecho. Entonces hoy a mí me llamó mucho la atención el tema que vamos a tratar hoy,
Vamos a hablar de aquellos magos que la hermana Contreras nos va a explicar más o menos, o más bien a profundidad, qué eran aquellos magos. Y luego me llama la atención que ellos observaban las estrellas y la Biblia ya decía en el Antiguo Testamento, ya en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia, así como diciendo, volteen, miren, denuncia la obra de sus manos. Así que en eso vamos a estar girando en este día, volviendo otra vez al sentido más auténtico y profundo de la Navidad. Exacto. Realmente la Navidad es un tiempo especial en el año. Yo creo que especialmente cuando somos niños, como que esperamos el tiempo de Navidad por este sentido de algo distinto de lo que está pasando, ¿no? Especialmente por el recibir regalos. Pero al mismo tiempo, este tiempo de Navidad, especialmente a los adultos, nos trae muchos recuerdos, a veces nos hace sentir mucha nostalgia, incluso dicen los psicólogos que se produce un fuerte sentido de depresión durante este tiempo. Por eso es que tenemos las líneas de oración abiertas aquí en el canal. Durante el programa hay personas que están dispuestas a escuchar sus peticiones de oración, a orar con usted. Usted puede ver el número de teléfono ahí en su pantalla, 915-532-8518, al cual usted puede llamar y hay personas que van a estar orando con usted y escuchando sus peticiones de oración. Y también al final del programa nosotros tendremos un tiempo de oración especial por las peticiones que usted haga. Al mismo tiempo quiero decirles, porque por ser un programa de la Casa Bautista de Publicaciones Editorial Mundo Hispano, que es una editorial que ya tiene más de 112 años, que comenzó en México, pero que se trasladó aquí a El Paso, Texas, hace muchos años atrás, que distribuye libros en toda Latinoamérica, España, Estados Unidos, en todos los lugares donde se habla español. Nosotros distribuimos nuestras Biblias y nuestros libros para que llegue al alcance de todas las personas. Cuando lo hacemos, estamos llevando una partecita del Paso incluso, ¿verdad? Exacto. Es interesante como estamos ubicados aquí en una ciudad que parece pequeña, tal como decían de Belén, ¿no? Una ciudad pequeña, pero que bendice a todos los lugares donde se habla español a través de los libros cristianos que aquí producimos. Y siempre en todos los programas hemos querido regalarles un libro a las primeras personas que llamaran. Y esta mañana nosotros tenemos este librito, Historias que Jesús contó. Este es un libro para niños, porque los niños son los que reciben principalmente regalos durante estos días. Y tiene historias preciosas, coloreadas, con láminas maravillosas, de historias, de parábolas de Jesús en realidad, como la parábola de la puerta estrecha, la parábola del hijo pródigo, el buen samaritano, etcétera, que Jesús cuenta. Y le invitamos a que las primeras 5 personas que llamen a la editorial y podrán dejar su nombre anotado para después ir a retirar el libro. Usted puede llamar a la Casa Bautista Publicaciones al número 915-566-9656, la extensión 200. Le sale la grabadora, le dice a qué extensión va a llamar y usted marca 200 e inmediatamente la hermana Nancy le va a contestar y usted le diga: hermana Nancy, feliz Navidad, estoy llamando por el libro que están anunciando. Historias que Jesús contó. Otra vez, 915-566-9656, extensión 200. Las primeras 5 personas que llamen recibirán este libro. La semana pasada 5 de ustedes llamaron y recibieron y ya retiraron el libro que compartimos la semana pasada también para niños. Así que este libro está listo para que usted lo reciba también. Bueno, esta mañana, como empezábamos a decir, ¿no? Queremos conversar en forma especial de un acontecimiento que ocurre después del nacimiento de Jesús, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando del nacimiento de Jesús en Belén, especialmente el anuncio que los ángeles hicieron a los magos y cómo esto fue tan fuerte en aquel momento y cómo esa declaración tan tremenda que los ángeles le dieron a los pastores se sigue repitiendo hoy en la tierra, ¿verdad? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Sí. Ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y esa realidad de quién es, declarada por los ángeles, es una realidad que todavía, es absolutamente vigente. Válida y vigente. Sí. Exactamente. Sí, porque tenemos la idea, mucha gente, pues,
se declara como con una mente abierta y dice, bueno, a la última instancia, como decían los antiguos, todos los caminos conducen a Roma, todas las religiones conducen a Dios. Pero aquí vamos aclarando punto por punto y esa exégesis auténtica cuando decimos, aclara diciendo, nacerá un Salvador que es Cristo el Jesús, todos los detalles del nacimiento, pero dice, Él es el Salvador del mundo. Exacto. No hay, y posteriormente Él declara ya en Juan 14, se dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Parece una expresión muy arbitraria, pero así está en el plan de Dios, que sea únicamente a través de Jesucristo que encontramos la salvación y la vida eterna. Algo que usted decía es muy cierto. La gente sostiene que Dios es el mismo Dios para todos, pero la diferencia está en que en el cristianismo nosotros reconocemos que el único camino a Dios es a través de Cristo. Así es. Entonces, cuando nosotros miramos otras religiones que no reconocen a Cristo como Señor y como Salvador, en realidad no estamos diciendo todos los dioses son iguales. Cualquier Dios, no importa la manera como tú adores o lo que tú hagas. No, lo importante es que a través de Cristo nos relacionamos con Dios. Y este es el Cristo que vino a Belén, ¿no? A nacer. Y que, como decíamos, los ángeles les anunciaron el Hijo de Dios, Cristo, el Salvador del mundo. Ahora, el gran problema que tenemos los humanos es que en nuestro egocentrismo no queremos que nadie intervenga. Es lo que pasó vamos a mencionar a Herodes el Grande. No queremos ser reyes de nuestras propias circunstancias, de nuestras ideas, y no acordándonos que al final de cuentas somos el resultado de nuestro entorno. La escuela a la que fuimos, las ideas que recibimos, la educación en nuestra casa. Pero cuando venimos a las Escrituras y cuando hablamos de lo que vino a hacer Jesucristo, Él le dijo a un doctor de la ley, dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Tienes muchas ideas, tienes mucha religión, pero no tienes nada en tu corazón. Entonces, es lo que queremos nosotros, no sin ir a la crítica destructiva, sí decir, no hay otro camino más que Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y cuando lo vemos en este evento, que vamos a leer la palabra en unos momentos, lo vamos a ubicar como el Rey de Reyes. Y al final del programa, si podemos hacerlo, vamos a decir, Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Bueno, ¿qué le parece si vamos directamente mejor a la palabra de Dios, verdad, pastor? Así es. Y leamos y luego compartimos lo que dice la palabra en el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 2. Voy a leer en forma especial la narración que hace Mateo acerca del tiempo de adoración de los magos. Muy bien. Dice la palabra de Dios así. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Y aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén les dijo, vayan y averigüen con cuidado acerca del niño. Tan pronto lo hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con gran alegría. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose, lo adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero advertidos por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Que el Señor bendiga esta palabra para nosotros esta mañana. Hay varias cosas que debemos precisar en este texto primero, sí, ¿verdad? Uno, me llama siempre la atención cuando se habla del contexto histórico. Exacto. Aquí dice que Jesús nació en Belén de Judea
en Días del rey Herodes. Es interesante eso porque la historia del pueblo de Israel puede decir exactamente cuándo Herodes era rey. Exactamente. Entonces, ahí ya se hace una descripción histórica del momento real, calendario, digamos, dentro de la curva de la historia, en la cual Jesús, el Hijo de Dios, nace de esta manera tan milagrosa en Belén. Es interesante eso, ¿verdad, pastor? Sí, porque hablando otras, es muy importante saber que estamos hablando de algo real, ¿verdad? Porque uno va a la historia universal y va a encontrar que allá alrededor del año 37, Herodes, precisamente apoyado por el Imperio Romano, se apodera de Jerusalén y reina durante mucho tiempo, hasta ya su muerte. Él reina precisamente en estos territorios de Palestina, cuando la familia de José, María y el niño son desterrados a Egipto. Y nos dice con claridad, entonces va uno a la historia, revisa y encuentra fechas reales. Y eso para mí, como para usted también, es importante porque muchas veces oímos críticas, no, los cristianos inventan cosas, los críticos de la Biblia y del cristianismo dicen, la religión es el opio de los pueblos, entorpece a la gente, la limita. Y en realidad lo que pasa con el nacimiento del Señor Jesucristo es que nos viene a mostrar un mundo totalmente diferente. Exacto. Un mundo de amor, un mundo de convivencia pacífica. Tenemos que aprender, estábamos comentando de tantos acontecimientos negativos que hay. Tenemos que aprender a vivir en sociedad, respetarnos los unos a los otros, ser misericordiosos. Y todo esto no lo encontramos sino precisamente en el mensaje del niño de Belén, y que en un momento dado pues forma parte de la esencia de nuestra relación con Dios. En la segunda parte del programa quiero que hablemos un poco más de la espiritualidad, de la parte espiritual de este pasaje. Pero antes quisiera que hiciéramos algunas precisiones, ¿no?, que el pasaje hace y que nosotros muchas veces confundimos. Sí. Cuando contamos la historia de Navidad, cuando la celebramos en el templo, cuando vemos las tarjetas, las películas, etcétera, generalmente hacemos algunas cosas relacionadas con los magos que pareciera que no están descritas en la Biblia, ¿verdad, pastor? Así es. Una vez, por ejemplo, es interesante que Mateo usa en el original la palabra magi, que realmente quiere decir mago. Sí. Nosotros los llamamos a veces reyes magos. Reyes, no son reyes, los reyes son los gobernantes de los países. Mateo en ninguna parte dice que son reyes, los llama magos. Así es. O sea, no son personas. Bueno, nosotros ahora le damos una acepción a la palabra mago más bien relacionada con trucos y apariciones, de magia, ¿no? Sí. Pero en realidad aquí se refiere a científicos. La palabra magi es reservada para los científicos de aquel entonces. Personas que se dedicaban a estudiar, en este caso, astrólogos. Astrónomos, más bien dicho, no personas que estudiaban para decir el horóscopo. Pero eso le corregí. Perdón, es más bien astrónomos, ¿no? Que miraban las estrellas y podían identificar el paso de los tiempos a través de las estrellas. Entonces, y que otra precisión que siempre se dice que serán son tres magos y le ponen nombre, ¿no? Claro. Sí, la historia nos va dirigiendo también y en la precisión pues acudimos a la historia. Fue allá en el siglo III y IV que se les comenzó a poner nombres y decir son tres en virtud de que eran tres los regalos. La tradición, ¿no? Algunas personas, ¿cómo hacemos nosotros en el día de hoy a través de las redes sociales? Claro. Uno lanza una apreciación sobre algo y luego todo el mundo se hace viral a veces. Se hace viral, ¿no? Sí. A lo mejor eso pasaba en aquel entonces y se iba desvirtuando incluso porque era solamente por tradición oral. Claro. Entonces, como bien dice usted, por ahí por el año 300 se empezó a decir que los nombres eran Melchor, Baltasar, Gaspar, pero en realidad la Biblia no dice en ninguna parte que esos eran sus nombres, ni tampoco dice que eran tres. Exactamente, es importante. Como bien decía usted, por los tres regalos se dice que eran tres. Otra cosa que también es muy interesante, los magos no fueron al establo. Eso es importante. Me encanta ver los nacimientos, porque allí hay borreguitos, hay magos, hay un río, hay los pastores, hay pájaros, hay un asno, etcétera, etcétera. Pero Mateo nos habla de que allá en el versículo 5, capítulo 2, nos habla que fueron a la casa donde estaba Jesús. Es decir, transcurrió un tiempo. Sí.
antes de que los magos pudieran llegar a esa casa, y aclarando pues que no fue ahí en el establo donde había nacido el Señor Jesucristo. Pero son cosas importantes para decir, cuando predicamos, cuando hablamos, cuando enseñamos, cuando nos atrevemos a estar en la televisión para compartir con usted, queremos mejor fundamentar nuestra plática en la palabra de Dios, en la Biblia. Sí, es interesante esa afirmación que usted hace, pastor, porque en realidad la expresión griega que usa Mateo aquí es la expresión casa, que es distinta a la expresión establo que usa Lucas. Así es. Entonces, realmente son dos lugares distintos. Claro, nosotros ponemos los magos para hacer la escena más romántica en las tarjetas o en los programas de Navidad en la iglesia, en la escuela, pero en realidad los magos no llegaron al establo. Así es. Seguramente, pero sí llegaron a Belén. Exacto, sí. Seguramente María y Josué, con el pasar de los días después que nació el bebé, pudieron encontrar un lugar donde ir y morar, que ya era un lugar correcto, decente para estar. Entonces, ahí es donde llegan los magos. Exactamente. Había sido profetizado, como recién leíamos también, ¿verdad? Que el profeta Isaías había dicho específicamente de que el Salvador del mundo iba a nacer en Belén. Exactamente. Incluso dice, tú, esta pequeña ciudad, no eres la más pequeña. No eres claro, pero sin embargo de ti va a nacer el Salvador del mundo. Sí. Es bonita la Navidad, a mí me alegra, me trae un poco de tristeza porque pienso yo, porque he querido borrar de mi mente esos eventos, que mi madre murió alrededor de estos tiempos y yo uno no lo puede de repente digerir. Y sin embargo, recordando cómo era ella, recordando que ella era una fiel cristiana, recordando que está con el Señor, recordando que hablando de Casa Bautista y de Mundo Hispano, los libros y las lecciones de Mundo Hispano nos formaron a nosotros. Desde pequeños estábamos en los famosos rayitos de sol, los parvulitos. Ya esa es la trascendencia que tiene nuestra editorial. Y siempre apegada precisamente a lo que es la sana doctrina, la palabra de Dios. Por eso nos presentamos con la frente en alto, con el sentido de mucha responsabilidad, pero diciendo, la Biblia dice que no eran tres, que no eran los magos tradicionales que nosotros decimos, que no llegaron al establo, sino que llegaron a una casa. Eso es muy importante para las personas que nos observan y también para nosotros porque cumplimos con responsabilidad nuestra tarea. Así es. Realmente hay varias precisiones que es bueno que hagamos respecto del texto, ¿no? Que la tradición ha traído, pero realmente la expresión y la espiritualidad que tiene esta narración es muy, muy valiosa. Amén. Entonces, ¿qué le parece si vamos a un video musical en este momento y luego cuando volvemos lo miramos desde otra perspectiva este pasaje? Muy bien, entonces. ¿Cómo no? Muchas gracias por permanecer en el canal y estar viendo el video musical que ustedes recién tuvieron el privilegio de observar y adorar al Señor junto con Él. Pero también muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí. Quiero recordarles que este es su programa Unidos en el Amor de Cristo, que mi nombre es Raquel Contreras, soy la directora de la Casa Bautista de Publicaciones Editorial Mundo Hispano y conmigo está el pastor Mario Martínez, pastor de la Iglesia Bautista, el Buen Pastor. También quiero recordarle que si usted necesita que estemos orando por sus necesidades, pueda llamar a la línea de oración que está en este momento siendo atendida por hermanas que están dispuestas a escuchar sus motivos de oración y orar con ustedes. Hágalo al número 915-532-8518, pero que también sale ahí en la parte de abajo de su pantalla. Recuerde, puede llamar para que podamos orar por usted. 915-532-8518. Y también, como este es el programa de la Casa Bautista de Publicaciones, Editorial Mundo Hispano, queremos compartir con usted un regalo. Este es el libro Historias que Jesús contó, que narra 8 de las parábolas de Jesús en una manera muy hermosa para que usted lo pueda leer a sus niños o sus niños lo puedan leer por sí mismos. Las primeras 5 personas que llamen, aunque ya sabemos que algunas llamaron ya
a la editorial, pero llame, aproveche, todavía quedan unos cupos, y usted podrá recibir este libro gratis. Nada más tiene que ir a retirarlo a la calle Alabama número 7000. Llame al 915-566-9656, 915-566-9656. Y cuando sale la operadora, usted marca el número 200 inmediatamente y la hermana Nancy estará lista para compartir con usted, escucharle y decirle que puede venir a buscar el libro a la editorial. Esta mañana estamos conversando en forma especial, una vez más, como lo hemos hecho durante los jueves del mes de diciembre, sobre la historia de Navidad. Pero en particular en este día estamos enfocándonos un poquito más en un acontecimiento que ocurre después del nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo, en el pesebre. Estamos enfocándonos en la venida de los magos a adorar al Señor. Y precisábamos varias cosas en el momento previo, recordando, por ejemplo, de que hablamos de que son magos, no son reyes, que eso es lo que dice la Escritura, que ellos fueron a Belén, es cierto, pero no fueron al establo, sino que ya Jesús y sus padres, María y José, estaban en una casa, como lo precisa Mateo, pero también un acontecimiento histórico que es declarado en la historia, que es que Jesús nació cuando era Herodes el emperador y el rey. Eso es interesante, porque la manera en que Mateo hace una precisión histórica, declarando exactamente en qué momento de la línea de la historia nace Jesús, nos hace pensar exactamente que este es un acontecimiento que realmente sucedió sobre la faz de la tierra. Muchas veces nosotros mistificamos mucho a nuestro Señor. Hablamos de nuestro Señor como algo que está por allá en las nubes, pero no que camina sobre la faz de la tierra. Jesús vino al mundo. Cuando vino al mundo en forma de bebé, Jesús, como Hijo de Dios, se acercó la presencia real de Dios a nosotros, de tal manera de que a través del sacrificio de Cristo, nosotros también podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Qué interesante es la precisión histórica que Mateo hace sobre Herodes. Pastor, quisiera, quizás hay algunas cosas que usted quiera mencionar en forma especial acerca de ese momento histórico y de Herodes. Herodes, un personaje tremendo. El historiador judío Josefo lo describió como monstruosamente cruel. Cierto. Un hombre que se enamoró perdidamente de la que llegó a ser su esposa, Mariamne se llamó, pero de repente le cupo duda de su fidelidad y de más bien asuntos del trono mismo y mandó matarla, a la propia esposa. Después empezó a pensar que los hijos que tuvo con ella también estaban tratando de conjurar contra él y mandó matar también a los hijos. Hizo muchas cosas tremendas. Era un hombre muy cruel, muy astuto según él, porque yo digo que el burlador salió burlado cuando dijo vayan y busquen al niño y cuando lo encuentren avísenme porque yo también como ustedes quiero ir a adorarlo. Era una mentira. Pero el ángel del Señor pues tuvo en su plan eterno tuvo a bien burlarlo a él, ¿verdad? El burlador salió burlado. Herodes era un personaje tremendo. Él, apoyado por el Imperio Romano, precisamente se apoderó prácticamente de la Palestina de aquel tiempo. Y en ese tiempo, y eso vale la pena también reconocerlo, él hacía obras muy importantes. Por ejemplo, la reconstrucción del templo, el segundo templo, fue obra de él, una obra fantástica, maravillosa, pero era un personaje muy ambiguo, muy controversial. Entonces, sin embargo, volvemos otra vez a decir, la historia se cumple, el Señor usa circunstancias como las que encontramos aquí para llevar a cabo adelante su plan eterno y usa personajes como él y como otros, como los magos que vinieron de Oriente o aquellos estudiosos de las estrellas, y seguirá adelante la historia y se está moviendo hacia un final irremisiblemente. Sí, es interesante, como decíamos muy bien usted,
la precisión histórica del momento, sabemos el momento en que Herodes era el rey, Así pero es. también hace una precisión geográfica, dice que los magos vienen de Oriente, del este, de donde estaba. La expresión vinieron del Oriente se atribuye a que esa es la tierra de la antigua Persia, Sí, lo que hoy sería Irán, Irán ¿no? actual, Irán actual. Ajá. Es interesante eso, que un acontecimiento tan importante como el nacimiento de nuestro Señor es precisado en la fecha y también geográficamente. Porque en realidad no solamente se dice que ellos vinieron de Oriente como precisión geográfica, pero también se dice que Jesús nació en Belén, como un cumplimiento de la profecía del profeta Miqueas, ¿no es cierto? Es interesante, le iba a decir, le iba a interrumpir, pero soy muy respetuoso. Sí, claro, me consta. Entonces, iba a decir, también proféticamente se cumple. Y uno de los requisitos de que una profecía sea verdadera es que se cumplan. Lógico. Obviamente. Y eso lo dice allá en los libros, allá por Deuteronomio. Especifica cuándo es verdadera una profecía. Pero aquí Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, dice claramente, tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña sobre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Belén, el pueblecito, yo hablo mucho, sí, insignificante, yo hablo mucho de un pueblecito allá en el estado de Coahuila, que a mí me gustaría retirarme ahí, y todos me dicen, es un pueblito muy, muy sin chiste. Bueno, así hablaban de Belén, pero mire, allí fue la tierra del rey David, y ahí precisamente nació nuestro Señor Jesucristo. Sí, como usted bien dice, ¿no? Era la tierra del rey David, y como Josué era del linaje de David, entonces ellos tienen que ir. Tuvieron que ir al censo para allá. A Belén, ¿verdad? Así y entonces se cumple de esa manera. No es que ellos vivían ahí. Cómo interesante cómo el Señor trabaja todos los hilos de nuestras vidas, ¿no? Para que se cumpla lo que Él tiene planeado para nuestras vidas. Así es. Yo conozco los planes que tengo para vosotros, dice Jeremías, ¿no? Planes de paz. Y así es como Él trabaja con nuestra vida. Entonces es interesante que esta profecía se cumple de una manera, podríamos decir, casi fortuita. Sí. ¿Verdad? Porque ellos no vivían ahí, pero por cumplir con el censo van a Belén. Yo digo, cuando Dios usa todo, la política, los personajes en turno, para que el pueblo de Dios esté atento y que se cumpla lo que Él tiene planeado en la historia, que un día, a mí me interesa mucho decir, la historia se está moviendo hacia un final. Y lo que, así como nació en Belén, así vendrá otra vez y se cumplirán las profecías que están escritas en la palabra. Así que no tenemos que dudar, sino más bien prepararnos para los tiempos que el Señor tiene para su pueblo y para todas las personas. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no solamente mexicanos o argentinos o los distinguidos chilenos, sino más bien todos en todas partes del mundo. ¿Verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el mensaje central en última instancia del nacimiento de Jesús. Claro que sí. Pero antes de volver otra vez, porque quiero que ese pensamiento lo mantengamos, pero volvamos, antes de volver a eso, quisiera retroceder un poquito en el momento en que los Reyes Magos llegan, ¿no? Ahí donde está Herodes y en Jerusalén, la gente empieza a murmurar, mira, es que lógico, ven llegar unas caravanas con gente muy interesante, muy estudiosa, se ven distintos a ellos, seguramente hasta de otro color de piel, hablan distintos, se ven personas de mucho dinero, entonces, wow, ¿a qué es lo que traen regalos? Estos? Claro. Entonces la gente, yo creo que es como que se llegan a trapicar, ¿no? De susto. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Quiénes son estos? Y toda esa murmuración llega a Herodes. Exactamente. Ajá. ¿Y qué es lo que andan haciendo ustedes? Y entonces ellos le dicen, no, nosotros hemos visto la estrella y escuchamos esta profecía de que en Belén nacerá el rey de los judíos. Oh, sí. Qué tremendo golpe. Y le clarifican, ¿no? Yo creo que casi se infarta al oír esto, porque siendo él el rey y estando tan celoso de su reinado, y siempre él tenía miles de personas que estaban cuidándolo siempre.
porque se hizo de muchos enemigos, Claro. así como muchos amigos. Y sin embargo, vienen estos personajes y dicen, sabemos que el rey ha nacido en Belén. El rey de los judíos. El rey de los judíos, el rey de los judíos, yo Ellos soy el solamente- rey de... Claro, porque ellos solamente piensan en lo que está pasando en sus vidas en ese momento. Claro, claro. No ven la dimensión trascendental en la historia de quién es Dios. No reconocen a Jesús como Exactamente, nomás están haciendo el protocolo de lo que realmente está pasando. Y debe ser tremendo para el pobre señor escuchar tal cosa, pero muy astuto siempre. Yo creo que eso era importante en su carácter, hay que reconocerlo al final de cuentas. Pero pensó inmediatamente, ¿y para qué lo van a buscar? Porque vamos a adorarlo. Y es interesante ahí también hacer una precisión. No eran astrólogos, porque la Biblia condena la astrología. Eran personas que observaban las estrellas. Y David en sus salmos, él dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Uno tiene que levantarse a las 2 de la mañana a mirar el cielo, a mirar las estrellas, a mirar las constelaciones, a mirar esas formaciones que el Señor puso ahí. O levantarse muy temprano y ver el lucero de la mañana. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces esta gente observaba y cuando veía algo diferente, algunos dicen era la conjunción de Júpiter y Saturno que hacía brillar mucho la estrella. Bueno, Dios se vale de lo que Él quiere en su soberanía. Y entonces en un momento dado vienen estos personajes y le avisan, ha nacido el rey de los judíos. Y él dice, yo también quiero ir a adorarlo, pero él tenía en su mente algo diferente. Es interesante cómo la estrella guía a los magos hasta llegar a la Belén, hasta la casa, y luego se detiene ahí. De la misma manera como el pueblo de Israel, cuando andaba vagando por los 40 años en el desierto, la llama de fuego se ponía para que se pararan. Para que pararan, o la nube avanzaba para que ellos siguieran. Es interesante las maneras como el Señor nos guía. El mar se abre. Sí, para que ellos crucen. Para que cruce y se cierra para que los egipcios sean aplastados. aplastados. O sea, el Señor nos guía en nuestro caminar. Así es. Así es. Y esa es una muestra de lo que pasa en ese día. Finalmente, bueno, pastor, los magos llegan a Belén y encuentran al niño. Y dice, hemos venido a adorarle. Y dice que abrieron sus cofres y trajeron sus tesoros, sacaron sus tesoros. Es interesante, ¿verdad? Una vez más decimos, no eran 3 personas. Eran 3 porque presentaron 3 regalos. Ajá, así es. Pero pastor, siempre hablamos del significado de los regalos que ellos trajeron. Dice, cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Estos 3 regalos tienen un significado especial, ¿verdad? ¿A quién le damos oro? Yo a personajes muy importantes, a los reyes en este caso, pero se conjuga, doblan sus rodillas. ¿Delante de quién doblamos rodillas? Delante del soberano. Así es. Ellos doblan sus rodillas, adoran al rey de reyes. Me encanta decir rey de reyes, señor de señores, porque así es él. Entonces, cuando ellos traen estos regalos, y decía hace rato la señora Contreras, decía, vieron unas caravanas que venían con varias cosas. No es que venían esas 3 personas y sacaron una bolsita y ahí traían 3 regalitos. Era algo espectacular. Entonces, cuando llegan, doblan su rodilla delante del Señor, el pequeño de Belén. Pero no solamente eso, sino ofrecen sus regalos, uno de ellos oro, regalo digno para un rey. Se acostumbraba en la antigüedad que si alguien quería tener una entrevista con el rey, primero tenía que hacer un regalo consistente en oro. Y el secretario del rey revisaba si le gustaba, si fuera una cadena, un dije, si le gustaba al rey, pasaba, si no le gustaba, se quedaba de todos modos con el regalo y no daba la audiencia. Entonces, es regalo para un rey el oro. Y decimos siempre, lo vamos a decir, el niño nació para ser rey. Luego también... La expresión preciosa que usted dijo, ¿no? Rey de reyes. Sí, y nosotros vemos la historia posterior del Señor Jesucristo, su ministerio, cuando va a la cruz y todo eso, le ponen una corona, se burlan de él. Pero interesantemente alguien puso un letrero que dice, ese es Jesús, rey de los judíos, cumpliéndose las profecías.
y esa figura, al final de cuentas, al final de la historia, se hará real otra vez cuando el Señor, según Apocalipsis dice, aparecerá como rey soberano, montado en un caballo blanco, ya no en un borriquito entrando a Jerusalén. Ya no vendrá que le pongan una corona de espinas porque ya ha sido coronado. En la visión de Apocalipsis de Juan, él ve a los 24 ancianos que avientan sus coronas delante del rey. Todo habla de la majestuosidad de aquel pequeñito que posteriormente lo va desarrollando hasta llegar a la presencia misma de Dios. Entonces, regalo para un rey. Jesucristo es rey. Él viene para que se cumpla el tiempo cuando dice, ya apareció el reino de Dios sobre la tierra. Y habla de un reinado, entonces obviamente habla de súbditos. Y nuestra relación con Dios no es para decirle, Señor, necesito esto y esto, tú tienes la obligación de proveerme, sino más bien decir, Señor, te adoro por lo que eres, por lo que haces. Y consecuentemente, cuando nuestra adoración es auténtica al Señor, Él se va a encargar de proveer para todas nuestras necesidades. Así que Él es rey y vendrá como rey y soberano, ya no como un abogado que es ahora en la presencia de Dios, ya no vendrá como médico, ya no vendrá. Me gusta mucho el cuadro de abrazar a los niños. Ahora viene como un juez soberano y como un rey. Entonces el oro era diciéndonos, es un regalo para un rey. Él es rey, está pequeño, va a crecer, va a trascender, pero Él es rey, eternamente y para siempre. Sí, es interesante. Para mí siempre es interesante en este pasaje, ¿no? Que este es un niño aparentemente pobre, de una familia pobre, un niño que no era reconocido ni siquiera como príncipe ni nada parecido, ni siquiera sus padres formaban parte de alguna élite social, política o religiosa de aquel entonces. Lo único que José, cierto, era descendiente de la línea de David, pero en este tiempo ya él no alcanzó la riqueza de David. Claro. Entonces, sin embargo, estos magos que vienen de Oriente le entregan un regalo digno de un rey. Así es. Este oro que, como bien usted dice, era para recibir audiencia. O sea, te doy esto para que me atiendas. Reconociendo entonces que este niño, aparentemente insignificante, es el Rey de Reyes. El segundo regalo que recibe es incienso. ¿Y el incienso para qué se usa? Yo digo, es una interpretación basada en leer y comparar, pero yo digo que es un regalo para un sacerdote. Así es. Porque se va a usar precisamente el incienso, se usaba simbolizando, una vez que el sacerdote iba con el incensario, ese humo, la gente estaba orando y el humo llevaba las oraciones a la presencia de Dios. Ajá. Entonces yo digo, Jesús es sacerdote y rey. Sacerdote significa, es una palabra que hemos tergiversado, hemos malentendido, pero sacerdote es uno que hace puentes entre Dios y los hombres. Es una persona. Dios a los hombres, ¿no? Exactamente. No, el sacerdocio es un ministerio donde lo principal que tiene que hacer el sacerdote es acercar a los hombres a Dios. La Biblia dice que estamos separados de Él por el pecado. Entonces la tarea del sacerdote es quitar ese problema del pecado y acercar al hombre con Dios. Eso lo hace precisamente el Señor Jesucristo. Como sacerdote es la tarea más grande, porque separado de Dios nada podemos hacer. La paga del pecado es muerte. Todos nosotros hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. El problema más grave del hombre en Navidad y en todos los tiempos es precisamente el pecado, la separación entre el hombre y Dios. Y a eso viene Jesús, a cumplir un ministerio de sacerdote auténtico, real, que acerca y hace que el hombre y Dios tengan otra vez comunión y relación. Y eso para mí significa el regalo para un sacerdote. Es entonces el regalo del incienso. Y la mirra es otro regalo también muy gráfico que se usaba en ese entonces, ¿verdad? Solo con un objetivo. Exactamente. La mirra era como para embalsamar como un perfume, para embalsamar a los difuntos. Se usaba para varias cosas. Pero al entregarle mirra al Señor Jesucristo, está diciendo, es un regalo para alguien que va a morir.
Ahora, sonaría acá en Occidente, sonaría muy en desacuerdo con nuestra mentalidad, pero en Oriente la muerte se ve de una manera totalmente diferente. La muerte en Oriente es algo digno. Cuando los magos ofrecen, o uno de los magos o los tres ofrecen la mirra, yo interpreto, leo, por lo menos lo uso para decir a la gente que Él murió por nosotros. Mirra es un regalo para alguien que va a morir. Ya lo dijeron los profetas y es importante otra vez recordar, se cumplió lo que dice la palabra. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cuando le entregan la mirra, no se enoja María, no se enoja José. Simplemente van siguiendo, por eso dice María guardaba todas estas cosas en su corazón. Sí. Una madre diría, acá en Occidente diría, ¿por qué le están regalando mirra a mi hijo? Es una ofensa. En ese tiempo era totalmente diferente, sí. Era honroso. En realidad, lo que los magos nos enseñan es que nosotros debemos adorar con excelencia a nuestro Dios. Así es. ¿Verdad? Estar siempre conscientes de la necesidad de adorar al Señor. Este niño que nació en Belén, que de cierta manera festejamos durante estos días de diciembre, nosotros en realidad lo que tenemos que hacer realmente a través de esta fiesta es adorar. Y adorar sí. Con excelencia. Así como los magos que hicieron este tremendo viaje para entregar estos regalos preciosos, tenemos que adorar a nuestro Dios. Y que la Navidad nos sirva para eso. Los colores, la música, las luces, los olores, la convivencia, nos sirva para recordar que lo que tenemos que hacer es reconocer a Cristo como el Hijo de Dios y adorarle. Pastor, ya se nos está acabando el tiempo. Qué lástima, ¿verdad? Tan rápido. Pero quisiera que tengamos un tiempo de oración, como dijimos al principio, por algunas de las peticiones que hemos recibido. Tenemos solamente las que vinieron en la primera parte del programa, las de la segunda parte. Nos queda apenas un minutito, así que si usted quiere leer los nombres nada más. Claro, María Trinidad, hemos leído con atención sus peticiones y vamos a orar. Vamos a orar por personas que están pasando por crisis, están deprimidas en este tiempo, pero el Señor va a hacer su obra. Nosotros vamos a orar, usted acérquese al Señor, lea la Biblia, acérquese a un templo donde se predica la palabra de Dios y va a encontrar respuesta a sus necesidades. Juana, Manuel y Victoria Molina, vamos a orar por las peticiones que ustedes han mencionado. ¿Quiere usted orar, pastor? Con unos segunditos. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia, es el trono de tu gracia, es donde está sentado el Rey de Reyes, Señor de Señores, y oramos, Señor, en intercesión por estas necesidades. Son necesidades humanas y tú, Señor, eres experto en sacarnos adelante siempre. Las ponemos en tus manos y esperamos grandes cosas de ti. Seguiremos hablando contigo al respecto en otro momento y te damos ya las gracias de antemano porque tú vas a orar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que en estos días ustedes puedan realmente disfrutar el gozo de adorar al niño de Belén, que nació para que nosotros podamos reencontrarnos con Dios y alcanzar la salvación y la vida eterna. Que Dios les bendiga, disfrute estos días, pero recuerden,